A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Una mujer, poeta, escritora, investigadora y apasionada por los libros y la literatura. Su nombre, Paula Andrea Marín, profesora de varias universidades y estudiosa de este tema de la literatura y del campo literario. ¿Quieren conocerla? Pues acompáñenme a este y el próximo capítulo de A Contraluz, el podcast. Seguimos transitando por nuestra serie Huellas de Tinta y en este capítulo 21 vamos a conversar, vamos a tener la primera parte de la charla que tuvimos con la profe Paula aquí en A Contraluz. Así que bienvenidas, bienvenidos, esto es A Contraluz, el podcast en la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Me encuentro hoy con la profe Paula Marín y vamos a escucharla porque tiene una obra bien importante. Ha trabajado mucho el tema de los lectores, la historia de la literatura en Colombia, la edición. Bueno, ya tiene mucho para contarnos. Entonces, profe, bienvenida al podcast A Contraluz. Estamos en la serie Huellas de Tinta y tú eres una gran invitada en esta serie. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme y encantada pues de hablar de mi trabajo y bueno, y de todo este mundo de los libros, de la edición y de la lectura. Profe, como siempre hago, empecemos por temas de tu vida personal. Naciste en Manizales, pero vas y estudias en Bogotá. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, sí nací en Manizales, eso dice mi madre. La cédula dice que nací en Chinchiná, porque mi papá me registró en Chinchiná, porque no quería hacer fila en la registraduría básicamente por eso. de Manizales. Entonces en la cédula aparece Chinchiná, pero yo le creo a mi madre y a mi padre y ellos dicen que nací en Manizales. Mi papá era policía cuando yo era pequeña, entonces estuvimos viviendo en muchos pueblos del eje cafetero. Y luego, ya como cuando tenía yo 10 años, nos fuimos a vivir a Cali, porque mi papá le salió trabajo allá, entonces allá pasé 10 años de mi vida. Y cuando llegó el momento de escoger universidad, se presentó una coyuntura. Yo estaba estudiando en la Universidad del Valle y la universidad cerró por un semestre. Esto no lo sabe ni mi papá ni mi mamá, lo que te voy a contar. Pero quien era mi novio en ese momento se fue a vivir a Bogotá. Entonces yo aproveché la coyuntura para decirles que no se sabía qué iba a pasar con la Universidad del Valle y que yo me iba... me voy para Bogotá. Y yo como que me voy para Bogotá. Entonces mi papá, muy lindo, él me apoyó y me dijo, sí, claro, váyase para Bogotá, que aquí la apoyamos. Yo tenía una ventaja y es que siempre fui una nerda en el colegio, lo que llamábamos nerda. Siempre me gané todas las becas para estudiar en el bachillerato, entonces digamos que tenía eso a mi favor, como que en ese momento tenía ese as bajo la manga de que yo podía pedirles ese tipo de cosas sin que se me cayera exacto, todo con el fin de estudiar. Entonces la real razón por la cual me fui a Bogotá fue por amor. Sí. Pero también pues detrás de eso estaba todo lo que significaba Bogotá, ¿no? Que era la capital del país, que allí estaba la mejor oferta cultural, que estaban las bibliotecas, que estaban las universidades, que estaba toda la vida, pues que para alguien de mi edad, que en ese momento tenía 18 años, pues era completamente fascinante. Estaba la Luisa Ángel y Conejo Bastaba. Exacto. Para muchos. Ajá. Bueno, y entonces terminas estudiando, pero ¿cambiaste de pregrado o seguiste? Yo en la Universidad del Valle ya había pasado el programa de literatura, pero en ese momento de la coyuntura yo estaba estudiando teatro.
porque fue como, sigue siendo una vocación que yo tengo, no la ejerzo, hice teatro universitario durante el pregrado y amo el teatro, trato de ir a teatro muy seguido, pero me di cuenta estudiando teatro en Univalle que no era eso realmente lo que yo quería como para mi formación profesional, y ahí empecé a confirmar, porque esto yo ya lo sabía desde que me había graduado del colegio, que lo que quería estudiar era literatura. Entonces ya había presentado como la solicitud de cambio en Univalle, ya me la habían aceptado, y cuando llegué a Bogotá, entonces ya empecé la carrera de licenciatura en lingüística y literatura en la Universidad Distrital. ¿Cómo sigue después esa vida en Bogotá? O sea, ¿te fuiste por amor? ¿Sí valió la pena o después dijiste como, yo para qué me vine? No, pues claro, ahí uno se da cuenta de que las razones por las cuales uno a veces toma las decisiones realmente lo que hacen es llevarlo a otros caminos que no son los que uno había pensado. Esa relación terminó, y creo que era necesario para que tanto la otra persona como yo pudiéramos como hacer esos caminos de manera más madura en Bogotá y en lo que eran pues las carreras que estábamos haciendo, y creo que a mirarlo a este momento nosotros seguimos hablando, seguimos siendo amigos, y le agradezco mucho como todo lo que me dio esa relación. O sea, fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje y un aprendizaje amoroso, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, bueno, esa relación, digamos que termina, yo empiezo como ese camino en esta ciudad, hago mi pregrado, y desde ese momento yo creo que ha sido muy claro para mí que yo lo que quiero en la vida es seguir estudiando literatura, es seguir aprendiendo literatura, seguir investigando literatura, porque bueno, hago el pregrado en literatura, luego hago la maestría en literatura también ahí en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, en literatura hispanoamericana, y ya cuando tomo la decisión de que quiero hacer un doctorado, pues también elijo hacer un doctorado en literatura, y ese sí fue aquí en Medellín, en esta universidad, en la Universidad de Antioquia. Entonces, básicamente la experiencia del pregrado fue confirmar mi vocación, que creo que es algo que agradezco mucho también, que a muchas personas no les pasa, es como que entran a estudiar su pregrado y se dan cuenta pues que esa no es su vocación, como me pasó a mí con el teatro, y también fue el descubrimiento de todas las posibilidades que tiene la literatura. Algo que yo critico en este momento mucho a los programas de literatura es que en su mayoría no le muestran a los estudiantes y a las estudiantes como todas las alternativas que tienen de actuación en el mundo profesional. Yo estudié un pregrado que en ese momento me abrió la posibilidad de ser maestra, ¿cierto? De ser profesora. Ese era el único, ¿no? Ya con el tiempo, ya finalizando la carrera, como que se fueron abriendo otras posibilidades. Yo nunca pensé en un primer momento ser profesora, digamos que ser profesora es una misión con la que me encontré en el desarrollo de mi vocación, que disfruto mucho en este momento, que agradezco mucho también en este momento, pero en ese primer momento como que hubiera agradecido que no fuera la única opción, y creo que eso nos pasó a muchos y a muchas de mi generación. Entonces digamos que el aprendizaje también en estos años de formación y de ejercicio profesional ha sido ver como esas otras posibilidades de la literatura, que está la docencia, pero que también está la investigación, que para mí es mi vocación más importante, es la investigación literaria, y que también está la lectura, ¿cierto? La mediación de la lectura, que también está la edición, y bueno, entonces creo que ese es como el recorrido hasta ahora. Ya empiezas a investigar, me imagino, ya en temas de maestría, y te metes con la historia de la literatura en Colombia, ¿cierto? Que incluso tienes un artículo por ahí que yo creo que a todos nos sale en Google. Ese artículo, uno pone el nombre de la profe y de una le sale ese primer artículo. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que ese es el lado, que es por ahí?
En la maestría, finalizando el pregrado, hay un profesor que me habla de la maestría en literatura hispanoamericana del Caro y Cuervo, que para mi caso era mi única posibilidad de estudiar un posgrado, porque era un programa que daba becas, no de manutención, pero sí de matrícula. Y eso para mí era perfecto, porque no tenía en ese momento otra posibilidad de pagarme los estudios de posgrado. En la maestría descubro que uno puede ser investigador, que puede dedicarse a hacer investigación en literatura, a ser investigadora de literatura. Entonces esa vocación la descubro en el Caro y Cuervo, porque en el Caro y Cuervo existen esos cargos, ¿no? Hay personas que están dedicadas a la investigación en las áreas de literatura y de lingüística. Ahora el instituto tiene otra política, y es que la investigación debe ir acompañada de la docencia, pero en el momento en que yo hice mi maestría había unas personas dedicadas única y exclusivamente a la investigación, y yo empecé a soñar con eso, empecé a ver que eso era posible y que esa era una vocación que a mí me llamaba mucho la atención, además porque era la posibilidad de estar en contacto con el ejercicio escritural continuamente y con la posibilidad de publicar lo que escribía. Que eso a mí pues me ha interesado mucho. Yo escribo ficción desde los 14 años, pero pues en la maestría encuentro, y un poco antes de la maestría, pues yo ya escribía ensayos sobre temas literarios, entonces descubro allí que puedo ejercer también mi vocación de escritora a través del ejercicio de investigación. Entonces es allí. Y cuando me gradúo, una de mis maestras, que fue muy trascendental para mí en mi formación en la maestría, que fue Hélène Pouliken, que murió hace poco, ella me marcó muchísimo en relación con la formación en sociología de la literatura, que es uno de mis intereses investigativos más importantes, y ella formó una línea de investigación ahí en la maestría, en su nueva fase, que se llama Maestría en Literatura y Cultura, y ahí entro yo a trabajar como investigadora de esa línea. Y el proyecto con el que nace esa línea es hacer una historia del campo literario en Colombia. Entonces ahí es donde empiezo yo a trabajar como esta idea, que no la estamos trabajando solo en el Caro y Cuervo, la estaba trabajando también en la Universidad Nacional. Aquí en la Universidad de Antioquia hubo también un proyecto muy importante de cómo hacer una nueva historia de la literatura colombiana. Entonces estábamos como en diálogo, varios grupos de investigación, pensándonos ese mismo proyecto de cómo hacer una nueva historia de la literatura colombiana. Entonces en el Caro y Cuervo, en este grupo, trabajamos mucho desde el concepto de campo literario, y allí pues desarrollé varios proyectos, varias metodologías, varios marcos teóricos pues para abordar ese problema de investigación. Y de ahí salen estos artículos sobre historia de la literatura colombiana. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. A Contraluz, el podcast. Bueno, y nos dice un dato, pues, que escribes ficción, ¿cierto? Esa parte de escribir ficción también ha sido publicada o no, o la tienes todavía muy privada. La tuve privada hasta hace 5 años. Hace 5 años como que tomé la decisión de que quería ya publicar, que ya estaba lista pues para publicar mis poemas. Unos poemas que yo había venido trabajando hacía muchos años y que en el 2019 empecé como a pensar, a depurar, a corregir. Y en el 2020 pues pude publicar mi primer poemario. Yo siento que algo que pasó conmigo en relación con la ficción es que entendí que no podía vivir de escribir ficción. Claro. Pero que en cambio sí había una posibilidad más cercana de profesionalización a través de la investigación en literatura.
Entonces la ficción fue quedando para los espacios privados y la escritura en relación con la investigación literaria fue la que quedó en el ámbito de lo público, digamos. Entonces lo que estoy haciendo desde hace 5 años es como tratar de encontrar que estas dos vertientes de mi escritura puedan tener una viabilidad hacia lo público, ¿no? Hacia mostrarse hacia un público lector. Entonces, bueno, ya está ese primer poemario, ya tengo un segundo poemario listo, entonces, bueno, ahí voy despacio con esto porque digamos que soy muy lenta para escribir ficción. Sí, te fluye más lo académico, por decirlo así, ¿cierto? Claro, por lo que es como más, es como si fueran tareas, ¿no? Entonces, sí. Tengo este proyecto de investigación, quiero hacer este proyecto de investigación, yo me muevo mucho por mis temas de interés, o sea, temas que de verdad me muevan, me apasionen, los sienta necesarios, sobre todo en el ámbito de los estudios literarios y editoriales en Colombia. Entonces, cuando encuentro ese tema me apasiono mucho, pero se vuelve como una tarea, ¿cierto? Un deber que quiero cumplir y que lo cumplo con mucho placer. Y en ese sentido es un poco más fácil en términos de es algo imperativo que me propongo como objetivo y lo logro. Con la ficción es como no hay un imperativo, claro. O sea, no hay una editorial que me esté esperando, entonces va mucho más lento. Muy desde el estilo de cuando me quede tiempo. Exacto, ¿cierto? sí. Más o menos así. Sí, y que también, digamos que ahora estoy en la búsqueda de que no sea solamente de cuando me quede tiempo, sino darle cada vez más la misma importancia, ojalá, o por lo menos más importancia en razones de tiempo a esa escritura ficcional también. ¿Qué pasó? ¿Vivías en Bogotá? ¿Ya habías hecho la maestría? ¿Qué pasó que te decidiste por un doctorado en la Universidad de Antioquia? O sea, ¿qué pasó ahí? Yo en principio había dudado siempre como de hacer un doctorado. Pero después de que tuve la experiencia con el grupo de investigación en el Caro y Cuervo y con la profesora Hélène, también al mismo tiempo estaba trabajando con un grupo de investigación no asociado a ninguna institución que se llamó Heterodoxias y que fueron amigos y colegas del Caro y Cuervo con el que nos reuníamos cada sábado a hablar sobre teoría literaria y sobre sociología de la literatura. Empezamos a organizar un proyecto de investigación por nuestra cuenta. Entonces ahí me di cuenta que si yo quería seguir avanzando en la formación en investigación, si quería seguir haciendo mejores proyectos de investigación, que un proceso de formación doctoral me iba a venir muy bien. Cuando estaba en esas, conocí al grupo de investigación Colombia Tradiciones de la Palabra, que es uno de los grupos de acá de la Facultad de Comunicaciones y Filología, que en ese momento estaba coordinado por la profesora Olga Vallejo, que luego va a ser mi directora de tesis. Y ellos estaban en ese momento en esta discusión sobre cómo hacer una nueva historia de la literatura colombiana. Entonces, por supuesto, me enganché como con el tema, con su metodología de trabajo, con todo lo que estaban haciendo en ese momento. En ese momento el grupo hizo también muchos eventos, entonces me hablaron del doctorado en literatura que tenían en la facultad y ahí me empecé a entusiasmar mucho. Yo había pensado en irme del país para hacer el doctorado, ya tenía como unas universidades vistas, unos programas, pero cuando me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo acá, yo dije, yo no me quiero ir, o sea, yo lo que quiero realmente es aportar a esta problemática y creo que lo puedo hacer aquí. Entonces por eso fue la decisión de hacer el doctorado acá en la Universidad de Antioquia. Vamos a devolvernos un poquitico, porque a mí me encanta así como en medio montaña rusa. ¿Cuándo empezaste a leer? Eso fue terminando el bachillerato, o sea, leer libros por fuera del ámbito de los programas de cursos del colegio fue terminando el bachillerato. Yo recuerdo dos personas muy importantes en ese encuentro con los libros y con la lectura por gusto, que fue uno la mamá de mi mejor amiga en el colegio,
que ella tenía también gusto por la lectura, y un día, indagándome pues por mis gustos, me prestó un libro, era El Quijote, y buen inicio. Entonces ahí creo que hice un clic acerca de que leer no era solamente algo que uno hacía para el colegio, ¿no? Que era una actividad que uno podía hacer también por gusto, por placer. Cerca de mi casa pues nunca me enteré que hubieran bibliotecas, tal vez las había, pero yo no tenía esa información, ni mis papás tampoco. Entonces como que ese gusto lector que se forma por fuera del colegio, que viene por parte de los papás, yo no tuve esa experiencia. Entonces esto vino por esta mamá de mi amiga. También me acuerdo que mi profesora de español, teníamos que preparar una exposición, y ella un día me citó en su casa y me dijo: yo sé que a usted le puedo dar más material del normal, entonces le voy a dar más cosas para que usted lea y pueda preparar mejor lo que usted quiere, porque creo que usted tiene como estas búsquedas pues por ir más allá de lo que vemos en el curso. Y había dicho 2, pero no, son 3, y la tercera persona es un compañero de colegio que me empieza a hablar de Borges, y creo que con esa conversación cambió algo radicalmente en mi mundo y en mi vida, y que me hizo interesar por la literatura a un nivel más allá como de leer por leer. Era como leer para transformar la visión que tenemos del mundo y de la existencia. Entonces esa puerta que él abrió fue también muy importante en esto de convertirme en lectora por gusto. Creo que ahí empezó. Pero ese proceso de haber cogido el Quijote, o sea, ¿qué pasó ahí cuando leíste el Quijote? No sé, de manera inicial. Pero mira que fue curioso, porque ese libro, esa versión del Quijote que ella me prestó, era una versión resumida. Entonces yo el Quijote real, completo, lo leo es mucho después, ¿no? Cuando ya estoy haciendo el pregrado. Sí. Pero en ese momento esa versión que ella me presta, que era una versión resumida, yo siento que es más el gesto de tener un libro que no era un libro que me habían comprado porque era parte del programa de los cursos del colegio, sino que era un objeto que yo tenía como por el gesto cariñoso de alguien que vio en mí a una persona que podía tener una relación con ese objeto. Casi que como una suerte de iniciación. Sí. Entonces siento que ahí la materialidad fue incluso más importante de que era el libro. Porque si me preguntas como si esa lectura me marcó a mí, no. La que me marcó fue la de Borges. Claro. Sí, eso sí. Luego este mismo compañero me pasó un cuento de Arreola, entonces creo que es ahí sí donde yo puedo decir, este gusto por la literatura empieza por ese cuento de Borges del que me habló mi amigo, por ese cuento de Arreola que me pasó. Ahí sí hay un enganche, es decir, estamos hablando de la literatura latinoamericana. Sí. Y bueno, libros, ya nos hablaste pues como de autores, pero libros que te hayan marcado así inicial, o sea, que digas como, bueno, bacano volver una y otra vez a este libro. Pues yo creo que yo no soy una buena relectora, o sea, soy relectora gracias a los cursos que doy, que los cursos me implican releer, y ahí creo que el ejercicio tiene sentido para mí, pero no suelo releer cosas por gusto. No, tengo un amigo que no entiende cómo puedo ser tan buena lectora si no me gusta tanto releer. Porque la mayoría de lectores y lectoras que conozco sí les gusta mucho releer. Sí. Pero yo siento que en esa trayectoria de construirme como lectora por gusto, como lectora habitual, fue muy importante para mí un libro que creo que es muy importante para mi generación, incluso para las dos anteriores, que es Rayuela
de Julio Cortázar. Creo que ese libro marca un antes y un después, va por la misma senda de Borges, ¿no? de Juan José Arreola, pero esta novela sí marca como una búsqueda existencial, metafísica, pero también una búsqueda escritural, pero también una experiencia del mundo, el entender como todas estas realidades que estaban tan lejos de mí en ese momento, que eran París y Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que esa fue una lectura muy, muy iniciática. Y también por esa misma época leí 100 años de soledad. Creo que, bueno, también es muy importante para mi generación, la generación anterior y la anterior incluso. Entonces, fíjate que fue la literatura latinoamericana, ¿no? Luego descubro a Anaïs Nin, que fue muy importante para mí, muy, muy importante, a Simone de Beauvoir y a Virginia Woolf. O sea, esas lecturas de las que te hablo las hice casi por la misma época, ¿no? Entonces, digamos que en ese orden de descubrimientos, pero yo, al mismo tiempo que estaba leyendo a Borges, a Cortázar y a García Márquez, muy pronto descubrí también a estas otras tres mujeres y para mí fueron fundamentales en esa formación como lectora, pero también en esa formación en relación con una mirada del mundo desde mi ser mujer. Sí. Y lo agradezco muchísimo. Y hablando de eso, bueno, tus libros, ya hay varios, que incluso hay uno que habla de lectores y lectoras. ¿Cómo llegaste a ese parte también de una investigación, cierto? Bueno, a historias de lectores, lectores y sus bibliotecas, llego porque yo me había trazado un plan de investigación muy ambicioso. Y es que tenía en mi cabeza la red editorial o el sistema del libro, ¿no? El ecosistema del libro, en donde son muy importantes los autores y autoras, los editores y editoras, los libreros y libreras y los lectores y lectoras. Entonces estoy acá tratando de reconstruir como desde el punto de inicio, que es la creación. Luego la producción editorial, que es lo que le da forma pues a los libros que se ponen a circular a través de las librerías y de plataformas y de agentes diversos, y eso llega a un destino final que es una comunidad lectora, es un lector, una lectora real. Entonces, cuando empecé a hacer estudios editoriales, eso fue hace 10 años, empecé a pensar que no me podía quedar solamente en el estudio, en la investigación de los editores y las editoras. Yo ya había hecho investigación sobre autores y autoras, ¿cierto? Entonces continué con la investigación sobre editores y editoras. Luego me dije, hay que hacer la investigación sobre libreros y libreras. Y luego me dije, ok, ya hice sobre editores y editoras, ya hice sobre libreros y libreras, ahora tengo que hacer sobre lectores y lectoras. Siendo muy coherente. Pues, siendo muy coherente con cómo funciona ese ecosistema del libro. Entonces, al llegar a la investigación sobre lectores y lectoras, quise que esa investigación sobre las prácticas de lectura estuviera relacionada con la reconstrucción de las bibliotecas de esos lectores y lectoras reales que estábamos investigando, que habíamos escogido para analizar. Entonces, esa investigación tiene esas dos particularidades, que es una investigación sobre las prácticas lectoras de unos lectores y lectoras reales en Bogotá y aquí en Medellín, y tiene también un análisis de sus bibliotecas, es decir, levantamos inventarios de las bibliotecas personales de esos lectores y lectoras. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio.
Por ahí dice una canción que la poesía es la única verdad. Pues ahora vamos a escuchar a la profe en modo poesía. Nos contó que también le gusta escribir. Así que escuchémosla con la lectura de 2 de sus poemas de uno de sus libros. Aquí está la profe Paula en modo poesía. Del libro del amor como viaje. Viajar es tener 2 vidas, 2 realidades. Llega primero el cuerpo. El alma salvaje aún se demora recorriendo los lugares por los que ya ha estado. Esa voz que dice guapa en perfecto español, ese pato que quedará atrapado debajo del hielo, el traje blanco que nadie más volverá a usar, el vino derramado sobre una camisa de hombre, la ventana abierta para que entren las estrellas, la canción repetida noche tras noche en un karaoke improvisado, el cordero jugoso y oscuro en el centro de la mesa, un nombre irrepetible en este aquí que se resiste a ser ahora. En otra vida, los candiles encendidos, las pipas aromáticas, los canapés y las muselinas. En otra vida, tu voz de tenor, las noches en vela, el poema que no termina de escribirse. En otra vida, los paseos de traje y sombrero de fieltro, el kiosco japonés, la escafandra al fondo del altillo. En otra vida, mis manos hundiéndose en tu barba y en tu pelo, tu desnudez bajo el claro de luna, el nombre de ese autor entre tus labios antes del beso. En otra vida, los pañales, el llanto y las nodrizas. En otra vida, la locura, la muerte, todo junto. En otra vida, la huida, la pérdida, cuántos adioses. En otra vida, todo un océano de por medio y siglos de desencuentros. En otra vida, en esta vida, te miro insistentemente y me preguntas, ¿por qué me miras así, Paula? ¿Por qué me miras así? En la serie Huellas de Tinta hablamos de literatura, libros, autores y autoras, lectores y lectoras, y en general, de todo el ecosistema del libro. Sigue y escucha todos los capítulos en tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. Y de esta forma llegamos al final del capítulo 21 de A Contraluz. No se les olvide compartir y seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Hasta el próximo capítulo, donde seguiremos hablando con la profe Paula con esta interesante charla que tuvimos con ella. Así que sigan con nosotros. Si se les ha perdido alguno de los capítulos, ya saben que los pueden escuchar en cuantas veces quieran en las plataformas. Está desde el capítulo 1 hasta este capítulo 21. Ustedes no tienen pierde ahí con los capítulos de A Contraluz. Hasta una próxima oportunidad. Sigan escuchando A Contraluz, el podcast. Permiso. A Contraluz, el podcast.